Alicia, por tu presentación. Gracias, Alicia, por la presentación. Y gracias también a, pues, a todas las personas que veo que estáis entrando todavía. A mesa van a empezar porque veo que van entrando todavía gente, pero bueno, como está grabado, si alguien empieza ahora y se pierde una parte, pues que sepáis que lo podréis recuperar fácilmente, ¿de acuerdo? Yo soy Joan Francesc Serrapla, soy psicólogo clínico del Hospital Quirón Salud Digital y como decía Alicia, pues sí, también atiendo llamadas directas vuestras del ICAP. Ahora estaba mirando un poco así los nombres, a ver si me sonaba alguien, pero no me suena. Bueno, también es anónimo y no lo diría, ¿eh? Pero que sepáis que si alguna vez pues contratáis el servicio este que tenemos de colaboración entre el ICAM y Quirón, pues es posible que os atienda yo o otro de mis compañeros que estamos habituados a tratar pues No se Joan, escucha, disculpa que se te ha silenciado. Sí, ay, fenomenal. No me digas que estás silenciado todo el rato, no, ¿no? Si ahora al final No. Ha sido al alguien... final, no te preocupes, que le he dado yo sin quererle, discúlpame. Decía, quería que me callara ya. No, Nada, no está. perdónate. Decíamos esto, ¿no? Que somos un grupo de psicólogos entre sanitarios y clínicos que estamos colaborando con el ICAM y damos atención a personas que trabajáis ahí dentro, ¿no? Entonces, estamos habituados a ciertas particularidades dentro de vuestro oficio. Decía o quería decir que todo el tema salud mental, pues evidentemente no entiende profesiones, pero sí que es verdad que hay patrones que se repiten dentro de determinados ámbitos, ¿no? En vuestro caso, pues, por vuestra manera de trabajar, ¿no? Vuestro trabajo, pues sí que es verdad que os lleva a sufrir muchísimo de estrés. La ansiedad convive entre vosotros, ¿no? La presión convive entre vosotros y esto pues da lugar a problemáticas que muchas veces se repiten dentro de vuestro ámbito. Por este motivo, es que no creamos un webinar específico del estrés y de la ansiedad, porque hay muchísimos. Ya veréis que es de los presenciales y de los online, pues seguramente es el tema principal. También es nuestra principal demanda en población general y en vuestro colectivo en concreto. Pero entonces hemos querido adaptarlo un poco a vuestro ámbito. Por eso hemos puesto este título tan chulo, ¿no? Del cerebro, cómo funciona la mente bajo presión, el litigio, ¿vale? Tenéis que entenderlo y os digo, al final viene a ser cómo funcionamos en situaciones de estrés o de mucha presión, pero pues podéis imaginaros cosas dentro de vuestro ejercicio diario, ¿de acuerdo? Bueno, sin más dilación, empezamos. Un poco la agenda que yo había planteado era esta de aquí. Veréis que el objetivo principal es este, ¿eh? Al final comprender cómo funciona la mente, cuáles son los procesos mentales que están implicados en una situación de estrés y ansiedad, porque a veces comprendiendo un poco la mecánica de cómo funciona nuestra cabeza, podemos nosotros hacer adaptaciones dentro de cada contexto en que se nos despierta, ¿no? Es decir, conocer los mecanismos psicológicos de la ansiedad puede hacer que nosotros mismos desarrollemos habilidades personales para hacer frente a esta ansiedad, ¿no? O la sepamos utilizar a nuestro favor. Ya veréis que la ansiedad, supongo que os lo habrán repetido hasta la saciedad, absoluto es mala, es buena y es imprescindible. No sé si os lo habían dicho así de contundente o tan concreto, pero si no, pues que sepáis y que podáis decir que los que sufrís de ansiedad, evidentemente es muy desagradable, pero que la ansiedad tiene una función ultra adaptativa y necesaria y ahora veréis por qué. El problema no es la ansiedad, es el manejo de esta o el manejo del estrés, no tanto la ansiedad en sí. ¿Vale? Entonces el objetivo es este, comprender los procesos mentales implicados en el litigio, en la presión y saber cómo controlarlos un poco, ¿vale? Hay un montón de temas aquí dentro, ¿eh? Veréis que cada apartado daría para un webinar entero. No es la intención machacaros a conceptos o a teoría que ahora no se va a poder trabajar tampoco, ¿vale? Pero sí que yo quería daros varias nociones sobre estos diferentes puntos que os ayuden a vosotros mismos, a quien quiera hacer un ejercicio más de reflexión, a poder contactar con estas cosas, ¿vale? Y después, pues si alguien lo necesita y cree que debe trabajar más a fondo, pues ya en terapia Luego, si la todo eso empresa quiere, se igual que puede ha hecho profundizar de con otras, el de otras convenio maneras. contigo, Sí que que os es agradecería, por aplicarlo favor, que apaguéis el a otro. micro porque si no se os oye y os oímos todos y es un pelín molesto. Gracias. A veces se quedan encendidos sin querer. ¿Vale? Los temas serán estos. Hablaremos de la neurobiología del estrés, para comprender las bases cerebrales, de qué pasa con nuestra atención, la memoria y los sesgos que tenemos, que nos llevan a tomar decisiones concretas o a percibir las cosas de una determinada manera. Hablaremos de cómo influencia esta ansiedad
este estrés en la comunicación, ¿vale? Y hablaremos un poco de algunas pautas básicas de prevención del burnout, ¿vale? Un protocolo muy simple de ejercicios del día a día que podemos hacer para ir controlando un pelín principios de manejar el estrés, muy, muy básicos, ¿vale? Pero para que os podáis llevar algo que os sirva mínimamente, ¿vale? Que despierte algo dentro de vuestro útil en el día a día, ¿sí? Vale. Esto es probablemente lo más importante de todo que tengamos, ¿no? Aquí vuelvo a repescar la frase que os he dicho al principio, que no sé si os la han repetido hasta saciedad, soy el primero que os la dice y por tanto os sonará un poco rompedor, pero la ansiedad es imprescindible. Sin ansiedad ya no existiríamos, nos habríamos extinguido. Una persona, un animal que no tiene miedo, que no se anticipa un peligro, que no percibe una amenaza, que no percibe un peligro, no va a actuar en consecuencia, no se va a proteger, no va a defenderse y por lo tanto pues desaparecerá, ¿no? La ansiedad tiene esta función protectora, nos hace anticipar una amenaza o un peligro y nos hace actuar para poder resolver este peligro, bien sea luchando contra él, bien sea evitando, o si no podemos hacer nada y el animal nos va a comer, congelándonos para no sufrir, ¿vale? Los animales o los peligros a los que nos enfrentamos las personas, evidentemente, han ido cambiando mucho con la evolución humana, ¿no? Y ahora son, pues, peligros, la mayor parte de ellos son psicológicos, ¿no? O si más no, son peligros que no son materiales, no los podemos ver, ¿no? Son vergüenza, el peligro son, pues, esto, quedar mal, el perder un juicio, el no hacer bien nuestro trabajo, el preocuparnos de un tema económico, etcétera, etcétera, ¿no? Son conceptos más abstractos, pero que no dejan de ser peligros o amenazas que nos hacen sufrir, nos despiertan la respuesta de ansiedad, ¿no? Y nos hacen actuar para resolver este peligro, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay una amenaza delante? Esto lo digo porque cualquier amenaza, cualquier peligro despierta la misma respuesta fisiológica, sea un tigre que nos quiere comer o sea un problema económico que tenga o un cliente complicado que tenga que defender. Cualquier peligro activa en nuestro cerebro la misma respuesta fisiológica, que es un eje también del estrés muy famoso, que es hipotálamo hipofisoadrenal, que es el hipotálamo, una estructura del cerebro, envía una respuesta a otra estructura del cerebro, que envía una respuesta a otra estructura del cerebro que libera la sustancia, ¿vale? Para, para hacernoslo fácil, porque tampoco importa entrar más en profundidad, hay como dos respuestas, ¿vale? Dos respuestas a nivel de liberación de sustancias. La primera es una respuesta rápida de adrenalina, ¿no? Que se libera en una situación aguda de estrés. Cuando hay una situación en la que tengo que actuar rápido, pues se segrega la adrenalina y esta nos hace que actuemos rápido, que pensemos rápido, ¿vale? Que podamos dar una respuesta rápida a esta amenaza. Cuando esta situación dura muchísimo tiempo, ya viene otra sustancia que es el cortisol, que de alguna manera nos ayuda a, a gestionar mejor los recursos personales que tenemos, porque entiende nuestra cabeza que el problema va para largo. Entonces lo tiene que gestionar de otra manera, ¿vale? Hay una activación fisiológica alta, pero no al máximo, baja un pelín, ¿vale? Esta suele ser la peligrosa, la que cuando dura muchísimo tiempo nos repercute negativamente y es, en definitiva, lo que coloquialmente conocemos como el estrés, ¿vale? El estrés agudo o el estrés crónico. El estrés agudo o la ansiedad o una respuesta de ansiedad es la respuesta adaptativa, natural y normal que dura un poco cuando está el peligro delante y después desaparece. El estrés, que es el que nos causa una disfuncionalidad diaria, un malestar emocional importante y en muchos casos una visita al psicólogo o al médico, es el que nosotros ya llamamos estrés crónico en realidad, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se activa una respuesta de estrés? Pasa que las estructuras del cerebro más primarias, las que compartimos con todos los animales, ¿no? Y son más primitivas o más rápidas, que es la amígdala, por ejemplo, y las partes subcorticales, eh, son las que no pasan por la parte frontal, que es la que piensa, planifica, estructura el cerebro más avanzado, más humano, y por tanto da una respuesta visceral, impulsiva y muy rápida, porque el objetivo es huir, enfrentarse al peligro o bloquearse, en definitiva. Es el modo supervivencia del cerebro, ¿vale? Como os he comentado, es normal y es adaptativo. Cuando ante de un peligro, yo tengo que dar una respuesta rápida sin pensar demasiado. No hace falta utilizar
mi cerebro más sofisticado, ¿no? Todo mi intelecto. Hace falta simplemente protegerme, ¿vale? Comprender esta dinámica básica nos ayudará a entender muchas cosas de después, de cómo llegamos al punto de estar estresados por todo o delante de un peligro irracional, o que no es ni peligro, no poder desactivar este sistema. ¿De acuerdo? Venga. Fijaros en esta diapositiva. Esta se llama curva de Yerkes-Dodson. Es muy conocida, ¿vale? En diferentes ámbitos. Nos habla de esta naturaleza y de esta necesidad de que haya ansiedad para poder rendir bien. Si no hay ansiedad, si hay una ansiedad cero, fijaros que el rendimiento es cero. Yo desde la cama dormido generalmente no puedo rendir, no puedo hacer un juicio, no puedo trabajar de nada, no puedo hacer nada. Necesito cierto nivel de ansiedad. A más ansiedad, mejor rendimiento. Si yo ahora estoy activo haciendo esta charla, ¿no? Pensando y con cierta activación, cierto arousal, yo puedo hablar y explicar y pensar en diferentes conceptos, ¿vale? Pero hasta cierto punto, si yo me paso de ansiedad y estoy demasiado tenso, seguramente mis pensamientos se bloqueen y no me salgan las palabras que yo quiero decir, ¿vale? Entonces la ansiedad, a más ansiedad, mayor rendimiento hasta cierto punto en que si sigue subiendo la ansiedad, el rendimiento bajará, ¿vale? Que es esta famosa curva de aquí. A mayor activación o ansiedad, mayor rendimiento hasta un cierto punto en que si continúa la ansiedad, nuestro rendimiento baja. Y aquí está la clave de todo, en controlar esta curva. Si nosotros somos capaces de activarnos y desactivarnos buscando siempre este equilibrio, nuestro máximo sin pasarnos, ahí es donde triunfaremos. Pero es difícil, ¿eh? No es fácil esto. ¿Vale? Lo que decíamos, el estrés agudo, no hay una repercusión con el estrés agudo. Es bueno, yo doy esta charla, ¿no? Estoy activo, estoy ansioso durante toda esta conversación y cuando se termina esta charla me desactivo. Fantástico. He podido decir todo lo que yo quería explicar, he estado ágil, he estado bien, ¿no? Y cuando termino de aquí, descanso, me recupero de este momento, ¿no? De actividad. Si yo mientras estoy haciendo esta tarea me paso de activación, no saldrá. Y si cuando yo termino esta tarea continúo muy activo, me voy a sobrecargar y en la siguiente charla ya no la voy a poder hacer o la haré todavía peor, porque habrá unas consecuencias cerebrales que yo estaré sufriendo debido al exceso de activación, ¿vale? Es justo lo que pasa en el estrés crónico. Cuando es una situación de estrés que dura muchísimo tiempo, ya empezamos a tener las complicaciones típicas de estar hiperalerta todo el día, tener mucha fatiga mental, estar rumiando, dándole muchas vueltas a las cosas, ya no me concentro, ¿vale? Y empiezan a haber sesgos. Empiezo a tirar ya no de razonamiento, sino de sesgos fáciles. El cerebro, ahora lo veremos más adelante también, tira de sesgos perceptivos porque así les es más fácil operar. Los sesgos son atajos rápidos a la memoria. Si, por ejemplo, yo estoy hablando con una persona, ¿no? Y yo la primera impresión que tengo de él es una, ya todo voy a ir a buscar cosas que me confirmen esta primera impresión. Ah, vale, este tío es culpable, ¿no? O este tío es un mentiroso, ¿no? De entrada tengo este sesgo, pues ya todo lo que me diga lo voy a meter o lo voy a interpretar como una mentira, ¿no? Es un camino rápido para no tener que pensar demasiado. ¿Vale? Cuando uno vive en un estrés crónico es muy fácil que viva de sesgos, por eso también todo sienta peor, ¿no? Uno está más irritable, lo interpreta mal, ¿sí? Porque al cerebro ya le cuesta mucho más pensar de forma racional. Hay un impacto muy bestia también a nivel cerebral con el estrés crónico. No es solo una traducción psicológica o conductual de la consecuencia, es una traducción también fisiológica, biológica, de esta consecuencia del estrés crónico. Por ejemplo, la parte que hemos dicho antes, que es más primitiva, la amígdala, que es la que toma las decisiones rápidas, ¿no? O la ansiedad más impulsiva, esta se agranda y por eso estamos más hiperactivos todo el día y tenemos más miedo y hay un estado de ansiedad constante que no baja y en cambio la parte frontal que hemos dicho que es la más humana, la más sofisticada, la más evolucionada y es la que toma las decisiones con calma, etcétera, etcétera, esta parte se vuelve más pequeña o con menor control, ¿vale? Es decir, la parte primitiva o la parte más impulsiva, irracional y ansiosa toma el control cerebral a la otra parte más avanzada, elaborada, más humana, más racional, más analítica y más pausada. Esto es muy peligroso porque ya se traslada a todos nuestros ámbitos del día a día. Ya no es solo la amenaza o la charla que yo tengo que dar o el juicio que tengo que afrontar. Ya es el momento de estar con mis hijos, el momento de estar con mi pareja, el tener que cocinar. Todo se vuelve
terrible, como si todo fuera una eterna amenaza cuando uno no la percibe como tal y dice, no sé por qué estoy nervioso y todo y me supera todo, y estoy todo el día con taquicardia o con pensamiento en túnel cuando estoy haciendo tareas básicas que no son no tienen ningún tipo de preocupación. Es porque el cerebro ya ha empezado a coger un control, partes del cerebro que no le tocan cogerlo, ¿vale? A nivel práctico hay pequeños trucos que después también os comentaremos mejor para disminuir todo esto, ¿no? Pues planificar paradas de vez en cuando, lo típico, ¿no? Tener una vida equilibrada, hacer checklist de cosas que hay que hacer antes de trabajar o mientras tanto, rutinas de control externo, agendas, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay varios trucos que nos pueden ayudar a mantener este equilibrio de la curva, que es el que estamos buscando, ¿sí? Vale, intento ir un poquito más rápido porque aunque hablo muy rápido, también me enrollo mucho y si no nos dará tiempo y prefiero que quede un hueco al final para hacer un resumen y poder hablar con calma, que no el dar demasiada información. ¿Vale? A nivel atencional y de memoria, el estrés, la ansiedad, la presión, cuando estamos haciendo el trabajo, también provoca sesgos, ¿no? Cuando uno está haciendo una tarea muy activa, solo ve una cosa, es el efecto en túnel. No puede prestar atención al resto de cosas que están pasando en aquel momento, ¿no? En una situación pues, de un juicio, por ejemplo, ¿no? Si uno está muy focalizado, muy activo en la defensa o en la acusación de alguna parte, solo ve lo que él está diciendo y el objetivo hacia el cual él va y olvida todo el resto de información que está pasando en el entorno y que tal vez también es importante. Cuando estamos en una fase de ansiedad, de activación, la memoria se vuelve muy selectiva. Solo memorizamos aquello que está conectado con algo emocional. Si ha habido algo que me ha impactado emocionalmente, eso lo recordaré. Si yo estaba muy ansioso y de repente me ha pasado algo, eso lo recordaré. Y el resto de cosas es posible que no las recuerde. Si no hay emoción, no hay atención y no hay memoria. ¿Vale? Es un proceso. Aunque la emoción sea negativa. De hecho, recordamos mucho más las cosas negativas que las cosas agradables. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para sobrevivir, no para ser feliz, sino para sobrevivir. Por tanto, le interesa mucho más recordar los peligros que no las cosas que nos han relajado, ¿no? Que nos han ido bien, que también las recuerda, pero sobre todo lo que es negativo es lo que más se queda. Entonces es peligroso porque si vivimos con ansiedad o con estrés crónico, pues es fácil que todo lo que liga en esta época o pequeñas cosas ligadas a los picos de ansiedad los recordemos y después nos dé miedo. Es muy frecuente personas que han tenido algún ataque de ansiedad que después tengan pánico a ir a aquel sitio donde han tenido un ataque de ansiedad o en el peor de los casos ya que tengan pánico a salir de casa porque en cualquier sitio creen que pueden tener un ataque de ansiedad y les entra pánico a salir, ¿no? Que eso que se conoce como agorafobia en casos más severos, ¿vale? Por si fuera poco, después queda una visión distorsionada de aquella época o de estrés, ¿no? O de aquel episodio de ansiedad, porque todo se vive desde aquel punto negativo, entonces desde la memoria emocional se creará el resto de memoria. Y a lo mejor lo que un día fue un día normal con un pequeño encontronazo con alguien o con un pequeño fallo, ¿no? O una enganchada con un cliente o con quien sea, después se puede recordar como un día o como una época terrorífica. Es frecuente que la gente con ansiedad, estrés, acabe al cabo del tiempo con síntomas depresivos, precisamente por esto, porque en retrospectiva su memoria está tan distorsionada que todo lo ve absolutamente negativo, lo recuerda mucho peor de lo que era. ¿Vale? Y hay que hacer muchos ejercicios de comprobación de que si realmente era tan terrible todo, o a lo mejor había una parte terrible y el resto estaba bien, o no era incluso tan terrible. Todo liga desde aquí, ¿vale? Después hacemos muchos sesgos, lo que comentábamos. Hay sesgos muy concretos, hay una lista muy larga. Los típicos vuestros, el de confirmación. Yo tengo una teoría y a partir de ahí, dentro de una conversación, yo me fijo solo en los elementos que confirman mi teoría. Aquella persona es, no sé, culpable, ¿no? Pues yo voy a buscar todo el rato todo lo que me diga que le haga meter a la etiqueta de culpable, ¿no? Esto en el día a día también lo podemos comprobar. Cuando vamos más ansiosos, estos sesgos pueden aparecer siempre, ¿eh? Pero cuando estamos más ansiosos es más fácil también que se puedan dar, ¿no? Yo voy pensando de que, no sé, no sé, nadie me va a hablar hoy, ¿no? O la gente está enfadada conmigo y yo solo percibo
situaciones que me hacen pensar, ¿ves? Está enfadado conmigo. Me ha dicho hola y no me ha mirado. Está enfadado conmigo. Está clarísimo. Si no, se habría parado aquí a preguntarme, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Como solo me ha dicho hola y se ha girado la cara, es que está enfadado, ¿no? Es un sesgo de confirmación. Voy a confirmar mi preocupación. El anclaje, la primera información que yo recibo, le doy una máxima importancia. Es la que determinará mi conclusión final, ¿no? Pues ha empezado diciéndome, bueno, es que estoy un poco nervioso, ¿no? Y termina pues explicándome cualquier cosa con la mayor tranquilidad del mundo. Pero yo me quedo con todo lo que me ha dicho esta persona, pues es de dudable fiabilidad porque estaba muy nervioso, ¿no? Que es algo que simplemente ha dicho al principio y que a lo mejor no tiene ni importancia. Pero yo me quedo con la primera cosa que me ha dicho y a partir de ahí ya no escucho casi nada más, ¿no? Determino mi conclusión final de esta conversación o de esta, lo que sea, a partir de este sesgo inicial de anclaje, con la primera cosa que me ha dicho. O exceso de confianza, también es muy típico. Hay un mecanismo de defensa nuestro para las personas que sufren con mucha ansiedad para poder sobrevivir, ¿no? Y hacer el día a día con normalidad. A veces lo que hacen es este distanciamiento de no me lo curro demasiado porque ya sé que irá bien, ¿no? No hace falta ni que me lo prepare. ¿No? Es un mecanismo de defensa porque si percibe la situación como demasiado importante con el nivel de ansiedad que una persona ya tiene, desborda, se pasa la curva aquella y ya no puede rendir, no le puede sobrepasar tanto la situación. Entonces el cerebro lo que hace es este sesgo de decir, bueno, es una tontería, irá bien, yo soy un crack, lo hago súper bien y tal, y tira. Claro, puede pasar que no salga tan bien y que después pues vengan otros problemas, ¿vale? Fijaos, esta tabla tan chula que os he encontrado, ¿no? Esto sale en la literatura, ¿vale? No siempre es así, tan claro, pero sí que es verdad que en función de la fase en la que estéis, ¿no? De preparación, un juicio, una negociación, es más frecuente que se den unos sesgos u otros, ¿sí? Los amarillos es los que más se dan. Por ejemplo, en un juicio oral, hablando, es muy típico el de confirmación. Yo voy a confirmar ya mi teoría. Tengo una teoría y solo busco elementos que confirman mi teoría, no otros, ¿no? O el exceso de confianza cuando hay una negociación con alguien, ¿no? Confío tanto en mí que pues tiro para adelante. Bueno, entre otros. Como esto lo tendréis grabado, lo podéis revisar, ¿vale? Yo creo que es chulo que tengáis en cuenta que sesgos cognitivos se os pueden dar en según qué fase y al menos tenerlos controlados. Casi es más fácil de cuestionarlos. ¿Vale? Lo que decíamos, ¿no? Cuando pasa esta visión en túnel porque tenemos mucha ansiedad y solo focalizamos en una cosa, la atención se vuelve demasiado selectiva, no se fija en nada más, solo en aquella cosa que está viendo y olvida otras que son muy importantes, ¿no? Cuando hacemos varias cosas a la vez, si tenemos una visión en túnel y estamos haciendo varias cosas a la vez, claro, cambiar el foco de una cosa a otra cuesta unos segundos, unos 0,2, entre 0,2 y 0,5. Entonces, si estamos haciendo muchas tareas solo prestando atención a ellas, en este impasse es rápido que acumulemos errores atencionales, ¿no? Me quedo con una cosa solo, paso a la otra cosa solo, con un nivel de activación demasiado alta, esta multitarea puede acumular un montón de errores, ¿no? Y llegar a una toma de decisión final basada en muchos errores acumulados, porque solo nos hemos fijado en cosas muy concretas de cada tarea. Y si además hemos sido muy rápido cambiando el foco atencional, pues los errores que podemos acumular por omisión de información, por sesgos de confirmación, etcétera, etcétera, es enorme, ¿no? Hay algunos trucos, ¿sí? Por ejemplo, los puntos de anclaje visual, ¿no? Estos son pues pequeñas señales visuales perdón, que nos ayudarán a no olvidar qué cosas tenemos que hacer, ¿no? Dejarme una nota diciendo, pues, acuérdate de mirar a tal sitio, acuérdate de preguntar tal cosa, ¿no? Acuérdate de beber agua, ¿no? O tranquilo. Pueden ser palabras, pueden ser imágenes, pueden ser cualquier estímulo externo que nos ayude a acordarnos de cosas que tenemos que hacer o a recordarnos lo que hay que hacer y lo que no, ¿no? Que tengamos en cuenta según qué cosas. Muy frecuente también el distribuir roles, ¿no? Pues uno tomará notas mientras el otro se fijará en la defensa, mientras el otro se centrará en no sé qué, ¿no? Y después lo pondremos en común, ¿no? También aplicar pausas, ¿no? Lo típico que vemos en los políticos, ¿no? Que beben agua, ¿no? Cuando están hablando y tal, hacen una parada y beben agua. Esta parada también ayuda mucho al cerebro a bajar el arousal en aquel segundo y volver a
a conectar con la parte frontal, que es la que tiene que ir actuando en cada situación, que no esté la amígdala actuando libremente. Cuando uno detecta que está como muy activo, ¿no?, y que está trabajando su parte más irracional, puede hacer esta frenada con un vaso de agua o con una pausa, un silencio o fijándose en la frase que hemos dicho o en algo visual, y en estos minisegundos, ¿no?, de parada, el cerebro hace este freno y tú puedes pasar a procesar desde una parte más frontal, ¿vale? La parte más madurada que hemos dicho, ¿sí? ¿Qué tal? Más cosas. ¿Qué más puede pasar? Que nos gestionemos como mucho más fácil cuando estemos en estrés, ¿no? Que vayamos a ser como o muy directivos. Se oye muchos micros, perdonad, pues que si no sé ahora. Podemos sugestionarlos más fácil con la información que recibimos o podemos pasar a tener un rol mucho más directivo. O voy a decir no, 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 o esto es así, 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 o voy a comprar cualquier cosa que me digan, ¿no? Porque es más difícil el tener yo el control de la situación y entonces el cerebro, como para acabar rápido, es o sí a todo o no a todo, ¿no? Tan mal un punto como el otro. Claro, pues esto, por ejemplo, cuando tenemos declaraciones, ¿no? Pues debemos saber que actúan desde aquí, ¿no? Que no siempre son fidedignas a lo que ha pasado, no es un relato perfecto, no está grabado, ¿no? Siempre cuelgan de lo emocional o de la ansiedad. Entonces es fácil que la persona describa desde la emoción lo que le ha pasado, ¿no? Y que esté más exagerado o más disminuido o que esté fijado en unos detalles y no en otros, ¿no? Es importante, ahora veréis, hay trucos para esto, por ejemplo, empezar con preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido? ¿No? Y después irlas concretando un poquito más y al final ya pues hacerlas de control, que es para confrontar a ver si dice la verdad o no, ¿vale? Más cosas. Esto es atención a la hora de comunicar. Cuando bajo esta premisa en la que estamos todo el rato, ¿no? De activación / ansiedad. De Roma, tus ópticas de Madrid. Cuando estamos en esta ansiedad tan alta, la comunicación también se puede ver afectada, ¿no? Exactamente igual que el pensamiento, la memoria y la toma de decisiones. Entonces, hay que intentar, de nuevo, cuando uno comunica, ser consciente desde qué parte del cerebro está hablando e intentar pasar a hablar desde un control racional, ¿sí? Exactamente igual que con la atención, ¿vale? La empatía durante la comunicación ayuda a regular todo esto. Ayuda muchísimo tanto a comprender como que a la otra persona se sienta comprendida. Para tener empatía, para tener empatía no es necesario que sea innata, no necesariamente todo el mundo tenemos una empatía innata. Hay ejercicios también. Empatía es de entrada, si se puede, si no se está en una situación de ir directamente al grano, ¿no? Si uno se lo puede permitir, es el escuchar y comprender lo que está diciendo la persona. No intentar adivinar o ir a buscar lo que uno cree, sino simplemente escuchar desde cero, de qué está diciendo, me la intento creer, a ver hacia dónde va, cómo lo vive ella, etcétera, etcétera. Desde ahí, si uno puede hacerle un reflejo a la persona de entiendo que me estás diciendo esto, entiendo que te debiste sentir así, por lo que me explicas, comprendo que tal, le hace un pequeño resumen, esa persona se siente comprendida y desde ahí nos será mucho más fácil también a nosotros el manejar el caso, ¿vale? Desde la comprensión de la otra persona que se siente escuchada y comprendida, nos comprará mucho más lo que nosotros le queramos vender, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, o explicar, ¿vale? Hay varias técnicas de autorregulación también para manejar esta ansiedad mientras estamos hablando. Una típica es la respiración coherente, que básicamente es tener una respiración, unos ciclos, dicen, de 5 o 6 cada minuto, ¿no? Una inspirar y expirar, ¿vale? Unos 5 ciclos por cada minuto. Es una respiración un pelín más lenta. El lenguaje interno, el hablarnos bien, tranquilo, lo estás haciendo bien, es normal que estés nervioso, no hay ninguna prisa, párate un momento si puedes, ¿no? Esto nos ayuda a recuperar el control, ¿vale? Controlar siempre el ritmo en el que estamos hablando, la prosodia, ¿vale? Todo esto contagia a nivel emocional. Si yo tengo un ritmo tranquilo,
¿no? Si yo soy consciente de que estoy hablando con alguien, se lo intento decir todo pues desde la calma, más sentado, ¿no? Cada palabra, etcétera, etcétera. Esto hace que la otra persona también conecte más y que la comunicación sea más fluida y más emocional. Es interesante también que nos fijemos en las señales que nos manda nuestro cuerpo. Habrá momentos en que notemos que el corazón nos va muy rápido o que nos ahogamos, ¿no? Ser consciente de que te pasa esto y decirte, tranquilo, ahora te estás ahogando, te falta la voz porque estás un pelín nervioso, no te preocupes, también nos ayuda a relajarnos, a darnos autoinstrucciones. Si no podemos tirar de señales externas, ¿no? Lo que hemos dicho, describirnos alguna cosa, algún estímulo visual, hacer unas respiraciones tranquilas, ¿no? Tocarse la barriga, por ejemplo. Hay pequeños gestos o señales que nos podemos hacer a nosotros mismos y nos ayudan a bajar un poquito y volver a un estado de más calma. Es decir, hey, voy muy acelerado, freno, vamos a empezar desde aquí. Me paro un segundo, no pasa nada. Y empiezo desde aquí, con más calma. ¿Vale? El marco mental es más no es tanto la expectativa de ganar, de resolver, sino bueno, aquí tenemos un problema, ¿no? Que vamos a trabajar en ello. Estoy trabajando en un problema, estoy haciendo una actividad, calma, ¿vale? Desde aquí, si la curva está muy alta, la curva de ansiedad que hemos dicho, seguramente bajará un pelín, no a cero, tampoco lo pretendemos, pero este poquito que baje nos hará llegar al punto óptimo que buscamos, ¿vale? Estos son los ciclos de respiración en un minuto que se aconsejan para fisiológicamente bajar el estado de ansiedad, ¿vale? La ansiedad tiene 3 componentes, que es el cognitivo, el fisiológico y el conductual. Por tanto, hay estrategias cognitivas que son de pensamiento y también hay fisiológicas como la respiración y conductuales, como el parar a beber el vaso de agua, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay estrategias para bajar la ansiedad desde los 3 componentes, el cognitivo, el fisiológico y el conductual, ¿sí? Decisiones bajo presión. Hay un autor muy interesante que escribió un libro, el Kahneman, que creo que ganó el premio Nobel en Economía, de hecho, siendo psicólogo, que es el piensa rápido, piensa bien. Algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Es algo así el título, lo encontraréis. Él habla de dos sistemas principales a la hora de tomar decisiones, que liga con todo lo que estamos diciendo, ¿eh? Fijaos que estoy hablando del mismo componente fisiológico a la hora de comunicarnos, tomar decisiones, prestar atención y percibir la realidad, ¿vale? Tanto la percepción como la atención, como la memoria, como la comunicación, como la toma de decisiones, cuelgan de estos 2 sistemas, el emocional y el racional, ¿sí? Pues Kahneman describe estos 2 sistemas a la hora de tomar decisiones. Uno es el rápido, el automático, el intuitivo, el irracional, emocional, que cuelga de la amígdala, que estamos hablando todo el rato, y otro que cuelga del frontal, que es el lento, analítico, racional, ¿sí? Él habla de los heurísticos, de 3 principales heurísticos. Acordaos que el heurístico es el atajo mental, ¿vale? Rápido a la hora de valorar una situación y tomar una decisión rápida. Tienes que tomar una decisión rápida y ¿cómo haces este procesamiento mental para decidir una cosa u otra? Pues generalmente las personas tiramos de los sesgos estos, ¿vale? Lo que tengo más disponible en la cabeza, ¡pam! Aquello. Disponible quiere decir, por ejemplo, llevo unos días recibiendo noticias de robatorio y ahora tengo delante una persona que no sé si ha podido robar algo o yo qué sé, o le ha entendido una trampa, rápido es robatorio. Seguro que ha robado, ¿no? Porque es lo que tengo más disponible. La representatividad es lo que es más típico, ¿no? Si yo ya pienso que hay unas culturas, ¿no?, que tienden a hacer más una cosa que otras culturas, y tengo delante un cliente, ¿no? Un cliente que es de esta cultura, pues lo rápido es, claro, seguramente los tiros vayan por ahí, ¿no? Porque es lo más frecuente en estas culturas. Y el anclaje, lo que hemos dicho, ¿eh? La primera información es la que prevalece. Lo más importante siempre es, a la hora de tener una impresión, es la primera información que recibimos y la última, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta en el día a día. La primera y la última información que tenemos es la que más se guarda. Por el medio pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Entonces Kahneman dice que el primer sistema, el sistema 1, tira de estos heurísticos, ¿no? Toma decisiones en base a
lo más disponible que tiene en la cabeza, lo más representativo de lo que está viendo y la primera información que recibe, ¿sí? Eso está bien en determinados momentos. No es que sea falso, ¿eh? Hay que dar una respuesta rápida, ¡pam!, y la doy. Pero siempre que no sea una urgencia porque no tenemos un depredador que nos va a comer, es mejor pasar al análisis del segundo sistema, que es como yo paro, yo estoy teniendo en cuenta mi impresión sobre esta persona, me paro a pensar si estoy tirando de un heurístico o estoy teniendo pruebas reales que me confirmen esto, me doy cuenta de si estoy muy activo o si me he podido rebajar un poco y estoy pudiendo prestar atención a todos los elementos y no solo al efecto túnel, pienso en si estoy tendiendo a ir a confirmar lo mío o si abro un poco la puerta a que me explique diferentes cosas, ¿vale? Y desde aquí, con toda la información y la calma, tomo una decisión que a lo mejor no tiene nada que ver a la que habría tomado mi sistema 1 más primitivo, ¿no? Este sistema 2 igual me toma una decisión distinta, ¿sí? Esto es autocontrol cognitivo. Está el autocontrol emocional, controlar las emociones, y está el autocontrol cognitivo. Pero como hemos dicho que la ansiedad tiene 3 componentes y uno es el cognitivo, desde este autocontrol cognitivo yo puedo disminuir mi ansiedad, ¿vale? Porque ya no le digo a mi cabeza, toma decisiones rápidas, que tienes delante el tigre y te va a comer. Decide si correr o darle un golpe, pero decide ya, no hace falta, no hay tanta prisa. Yo cambio el foco a mi cerebro más maduro, más frontal, y desde este autocontrol cognitivo yo me bajo la presión de, es que no está el tigre a punto de comerme. Ahora estoy pensando todavía qué trampa le voy a poner para que no venga. ¿Sí? ¿Me explico? Hay varias técnicas también que ya ni las nombro. Hay la reestructuración cognitiva y las pausas conscientes. La metacognición es esta capacidad de pensarse a uno mismo. ¿Sí? Hay varias técnicas más o menos profundas para controlar todo esto. Evidentemente, a mayor carga cognitiva, mayor probabilidad de error. ¿Vale? Burnout. El burnout también está muy de moda, esa sensación de estar muy quemado. Es un estrés muy, muy alto, ya de estar hecho polvo, de no poder rendir en absoluto, de no poder ir ni a trabajar, ¿no? De estar muy mal. El burnout no es ni más ni menos que este estrés crónico del que hablamos todo el rato, ¿vale? Cortisol, respuestas de hiperactivación todo el rato, no poderlo disminuir, etcétera, etcétera. Todo esto llega después de haber pasado por muchas situaciones de activación normal, de la ansiedad primera. Por eso es importante controlarla desde ahí, ¿vale? En muchos casos de ansiedad crónica aparece un fenómeno que se llama la despersonalización, que quien lo ha vivido lo pasa mal. La despersonalización es cuando tú separas la emoción de lo cognitivo. Tú vas de forma automática, no estás procesando la información. Vives como, bueno, sin ser consciente de muchas cosas, sin sentir demasiada emoción, como si fueras en modo automático, porque ya no puedes asumir más emoción de la que tú estás teniendo y hay un punto que tiras de forma automática. Es un mecanismo de defensa que puede ser adaptativo en momentos de mucha presión, porque te quita la presión de golpes, en plan, hostia, estoy haciendo el juicio a, no sé, a una persona súper importante y no me estoy ni enterando, ¿no? Te ayuda a bajar presión. Pero en otros casos, cuando son situaciones más graves, ¿no? Hoy ha habido un estrés crónico más bestia, esta despersonalización se puede dar en el día a día, en cualquier entorno, y realmente se pasa muy mal, ¿vale? Este estrés sostenido hace que al final haya cambios a nivel de neuroplasticidad, que es que la amígdala trabaja tanto que se vuelve también más funcional, ¿no? Y por eso hay este mayor miedo todo el rato, este salto a la mínima, esta hiperactivación de mi corazón todo el rato, porque está trabajando muchísimo más la amígdala que el frontal, ¿vale? Y entonces esta está tomando una función mucho más bestia de la que le toca. Su función es a corto plazo, momento puntual, respuesta rápida, punto. Después se tiene que desactivar y hay que trabajar esto, el frontal, ¿vale? Hay prácticas como el mindfulness, relajación y mil historias, terapias que funcionan muy bien para todo esto, ¿no? Que de alguna manera ayudan a tomar el control al frontal y a que la amígdala baje su activación, ¿sí? Después hay pautas básicas de equilibrio, ¿no? Pues tener un horario claro, una estructura, ¿no? Saber parar del trabajo y hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Cosas básicas funcionan muy bien, ¿sí? Después ya cuando no van bien las básicas se pasa a cosas más profundas.
¿vale? Herramientas, pues varias cosas, ¿no? Hay maneras, ¿no? de trabajar todo esto. Por ejemplo, pues la visualización, ¿no? Antes de entrar a un juicio o antes de tener alguna reunión importante, ¿no? Pues visualizar cómo irá, imaginarme diferentes escenarios y lo que se llama pasar por un estrés controlado, ¿no? Mi cerebro vive la situación como si fuera real, pero mientras la está viviendo, trabajo cosas concretas que voy a hacer. Hostia, pues si me pregunta esto, ¿qué hago? Pues ya me busco un plan, ¿no? Y si yo me pongo muy nervioso, ¿qué hago? Pues hago esto. ¿A qué me puedo anticipar? Pam, pam, pam. ¿Vale? Y si tú haces como un ensayo previo de la situación que temes, es más fácil que puedas anticipar problemas y cuando ya hagas la representación real, las puedas utilizar. ¿Vale? También hay ejercicios para intentar mantener el nivel óptimo de activación, ¿eh? La curva que hemos dicho, el intentar estar ahí siempre. Hay varios ejercicios que van muy bien para eso. Pues uno se puede activar y después intentar desactivarse a voluntad propia, ¿no? Pensamientos. ¿Vale? Como norma general también, cosas del día a día, normalmente cada persona es distinta, ¿eh? Hay personas que te aguantan 1 hora y hay que te aguantan 5 a tope. Como norma general, un par de horas al máximo es lo máximo que aguantamos. Un par de horas y después tenemos que hacer un pequeño descanso de 5 o 10 minutos, ¿no? Una desconexión, ¡pum!, directa de lo que estamos haciendo y volver, generalmente, ¿eh? Porque ya te digo que hay situaciones de todo tipo y hay gente de todo tipo también, ¿eh? Hay épocas de nuestra vida en que estamos a un nivel de 10 horas diarias al máximo, ¿no? Y después muchos meses en que no, y ya lo podemos gestionar. Pero como norma general, 1 hora y media, 2 a tope, después descanso 5 o 10 minutos, ¿vale? Un horario básico de unas 8, 9 horas, 10 de trabajo mental y después tienen que haber otras cosas que hagan que nos desconectemos para bajar el cortisol, que es al final lo que genera el estrés, ¿vale? La preparación antes del juicio, el debriefing, este también es muy frecuente, ¿no? Después de un juicio o una situación X, ¿no? Que nos ha generado mucho estrés, pues revisar cómo ha ido, cómo me he sentido, ¿no? Qué podría haber cambiado, qué podría haber hecho mejor. El dedicar al final de cada sesión, reunión, juicio, etcétera, una sesión de estas de 10-15 minutos de análisis ayuda muchísimo a prevenir que a la siguiente nos pueda sobrepasar la ansiedad otra vez, ¿vale? Y los anclajes atencionales y el lenguaje interno, ¿eh? Hablarnos bien, las señales visuales que decíamos, ¿no? Los escritos que podamos tener, ¿no? Que nos devuelvan al control de la situación. ¿Vale? Checklist, por ejemplo, os he puesto aquí visual, que lo podáis ver. Hay muchas más, ¿eh? Lo que decíamos a la hora de interrogar, de preguntar, ¿no? Es fácil que en un interrogatorio pues nuestro cliente, ¿no? tenga todos estos sesgos, que él no es ni consciente de que los tiene, pero le están pasando. Entonces, trucos fáciles que hay en una negociación, un diálogo, es empezar haciendo preguntas abiertas, ¿no? Que te explique, prestarle atención, después ir cerrando que sean más específicas y al final acabar con las de control, ¿no? De buscar los fallos, ¿no? De las contradicciones que él puede decir. Si empezamos muy fuerte con concretas o de estas de control, seguramente la persona pues se cierre y ya lo que nos diga sea menos fiable, ¿vale? Lenguaje neutro, frases claras, que no sugestionemos, etcétera, etcétera, ¿eh? La técnica del eco y el silencio funcional, que ayudan a la autorreflexión, ¿sí? Que promueven la expansión del discurso. Bueno, pues es más que nada es del lenguaje, ¿eh? En las que podríamos profundir mucho, pero bueno, citarlas, que tengáis en cuenta y ya está, ¿vale? Y al final de hablar con alguien, ¿no? De tener, pues esto, una reunión, un juicio, etcétera, un juicio no, pero una, algo, ¿no? Con un cliente, ¿no? Que hayáis preparado alguna cosa y tal, su defensa, lo que sea, pues el hacer un resumen de entiendo que todo lo que ha pasado es esto, tal, 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 ¿vale? El guión de las preguntas, que lo sepáis. Bueno, después también hay cosas más concretas, ¿eh? Con nombres propios, ¿eh? Tipo Badna y Zopa, que son para trabajar las negociaciones con un nivel de activación muy alta, es decir, trucos muy concretos para negociaciones ya asumiendo que habrá una altísima ansiedad, ¿vale? Que te dan algunas pautas de tipo definir alternativas y los márgenes cuando se está tranquilo, sabiendo que el estrés distorsiona.
reconocer las señales somáticas de nuestro cuerpo, cómo estamos de activos, ¿no? Primero reconocerlas, después algún truco para bajarlas, ¿no? El reencuadre, que es pasar de posiciones a intereses, ¿no? Centrarse en las necesidades, en la motivación que tenemos, llegar al final, etcétera. Las micropausas, lo que decíamos del vaso, ¿no? Mitad de un discurso, parar y beber un poquito de agua, ¿no? O hacer cualquier pausa breve ayuda mucho a volver a focalizar la atención en el frontal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, esta la tengo que poner, siempre utilizar estos pequeños trucos psicológicos con ética, ¿no? No para manipular, sino para llevar el día a día de la forma más normal posible, ¿vale? Y como conclusión, pues de toda la paja que hay, ¿no? Al final es comprender qué pasa cuando tenemos ansiedad, con dos conceptos muy básicos, la ansiedad buena o el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo es el normal, adaptativo, depende de la amígdala, respuesta rápida y fácil. Seguramente tiraremos de heurísticos y de muchas trampas mentales. Bien, no pasa nada. Pero cuando este estrés agudo es crónico, hay que replantearse qué está pasando. ¿Por qué? Porque nos provocará unas consecuencias no solo conductuales y psicológicas, sino también fisiológicas, la que hemos dicho, y hará que se sobregeneralice esta ansiedad a todos los ámbitos de nuestra vida y nos repercutirá de muy mala manera, no solo en el rendimiento, sino en nuestro estado emocional, ¿vale? Entonces, detectar el agudo y desde el agudo ir haciendo algunos trucos para que durante la fase de estrés agudo nos podamos desenvolver con tranquilidad, ¿no? Y que no nos vaya después a más, teniendo en cuenta cómo actúa sobre la atención, la memoria, la percepción, la toma de decisiones, etc. El autocontrol es muy importante, el cognitivo y el emocional y el conductual, siempre, ¿vale? Y nada, pues usar esto con responsabilidad. Hay mucha bibliografía, bueno, no hay mucha, hay poca realmente, hay poca bibliografía, pero estos libros, estos artículos que son, este es el libro que os decía, el Pensar rápido, pensar despacio, eso era. Del Kahneman, este está muy bien. Estos son de los principales, ¿no? Que se pueden adaptar en cuanto a ansiedad, estrés y un poco aplicado a vuestro ámbito, pues si os interesa. Poco más. Quedan justo 10 minutos, lo que habíamos dicho, ¿vale? Perdón, ha sido muy rápido y he sido muy superficial en algunas cosas, pero tampoco era la idea profundir en muchos. La idea que os quería transmitir era una, simplemente, que era el estrés agudo, el crónico, lo que pasa dentro de él y que tomemos conciencia desde el agudo a que no nos llegue al crónico, porque si no las consecuencias psicológicas son mucho más chungas. Así que paro ya aquí, puntual 10 minutos, os dejo que podáis preguntar lo que queráis y lo hablamos ahora. Muchas gracias. Joan, nos dicen si puedes poner la slide del libro otra vez. Pensar rápido, pensar despacio. Yo no me llevo comisión, o sea, no hay conflicto de intereses. Pero si tenéis alguna pregunta, dejamos un minutito para que podáis poner alguna de las preguntas por el chat, tanto Estos, como el privado. estos garabatos rojos no los he puesto yo, no sé quién ha utilizado la pizarra, pero no he sido yo. La presentación os la vamos a enviar ahora, nada más termine el taller, os vamos a enviar los materiales didácticos, o sea, esta presentación. Luego una encuesta para ver qué tal os ha parecido y poder seguir mejorando. Y por último os recordamos los siguientes talleres y encuentros que hay. Dejamos unos minutitos para preguntas, o no sé si, Joan, quieres profundizar en algo que no te haya dado mucho tiempo. Mira, Joan, ¿puedes explicar mejor qué son los sesgos? Los sesgos, espera, pongo la diapositiva. Los sesgos son sesgos que tenemos nosotros, ¿no? Entiendo que te refieres a los heurísticos, ¿no? Es un tipo de sesgo. Los heurísticos son atajos mentales rápidos que utilizamos a la hora de tomar decisiones. Lo que decía, hay muchos concretos, ¿no? Generalmente los de confirmación lo utilizamos mucho, que es que vamos a confirmar nuestra teoría. Esto se puede traducir al ámbito que quieras, de discusión de pareja, ¿no? Yo creo que ella es culpable de una cosa y durante esta discusión que tenemos yo solo presto atención a las cosas que ella me dice que confirman mi teoría de que es responsable de algo. Después está el de representatividad, que es lo más frecuente, pensamos que es lo más típico, ¿no? He dicho la cultura antes, puede ser cualquier cosa, ¿no? Mi pareja es súper despistada, es algo representativo de ella, pues si ha pasado algo ha sido ella porque es una despistada, ¿no?
o el de anclaje, ¿no? Que es que la primera información que nos dicen es la que tiene más peso. Si alguien nos dice, empieza diciéndonos de, no sé si comprarme un coche o una moto y bla, 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 al final no me compraré nada, tú te quedas con, se va a comprar un coche, porque es como la primera información que nos dice. Y hay muchos. Y esto lo comentábamos a raíz de que la ansiedad hace que nuestra manera de procesar la información tire muchísimo de estos sesgos. Decimos que son sesgos porque no siempre son reales lo que está pasando. Son cosas, atajos que tenemos nosotros para llegar a conclusiones rápidas, ¿vale? Era un problema de la ansiedad. ¿Sí? No sé si te referías a eso. Ujú. Y luego también, Joan, saber cuando estamos pensando en temas o problemas del futuro, saber cuándo es un pensamiento real y cuándo no es catastrofista o un poco desubicado y que nuestra mente nos está jugando una mala pasada. Buena pregunta también, sí. Por ahí salía cuando estamos en una ansiedad crónica, no recuerdo la diapositiva, pero en la que estamos en un estrés crónico, es fácil ya que nos empiecen a entrar este pensamiento catastrofista, ¿no? De tender a anticipar que todo será un desastre, que irá fatal, etcétera, en el futuro y en el pasado. Esto es la parte cognitiva de la ansiedad que hace que nos preocupemos por una amenaza futura, ¿no? Que la queramos prevenir. Es un típico de la anticipación, que se llama. Entonces, la pregunta era cómo prevenir esto, ¿no? Cuando estamos en esta fase ya tan avanzada, generalmente lo que se recomienda es un tiempo para preocuparse, que es yo decido que durante una hora esta tarde, ¿no? De 5 a 6, yo voy a preocuparme de todas las preocupaciones que tengo. Es decir, pero me voy a preocupar bien, voy a coger el problema, lo voy a definir, voy a ver exactamente qué es lo que me preocupa de este problema, voy a plantearme cómo puedo solucionar este problema, voy a tomar una decisión, todo esto es reflexivo, por eso me siento de 5 a 6 de la tarde a la hora que yo decida, defino bien el problema, defino la preocupación, busco las alternativas que yo podría hacer para solucionarlo y tomo una decisión. Entonces, este problema, por ejemplo, ya está resuelto, ¿no? Voy a tomar esta decisión y ejecuto la conducta. Si ha salido bien y he resuelto el problema, perfecto. Si no, vuelvo a replantearme el problema o vuelvo a replantearme otra decisión. Cuando se trabaja así, se trabaja sobre problemas, no sobre catástrofes que no existen. Y generalmente los catastrofismos irracionales que no eran problemas reales, ya con la mera definición ya desaparecen. Al final lo que ves es el miedo concreto que tú tenías y si no es un miedo real, tú mismo dices, vale, pues aquí no hay problema. Sí, no sé si me explico. Totalmente. Vale. Luego, hablando del tema que hemos comentado antes de los atajos, nos pregunta Cristina que si hay algún truco para evitar estos atajos y luego también Estrella nos comenta que cómo poder controlar los miedos que nos genera la ansiedad. Los atajos son útiles, ¿eh? Acordaos de que la ansiedad es imprescindible y los atajos son buenos. Hay situaciones en las que no hace falta tirar de nuestro cerebro sofisticado. Con nuestro cerebro primitivo ya vale, ¿eh? Respuestas rápidas. Entonces, no es que sean malos por sí, son buenos. Son malos cuando aparecen cuando no queremos que aparezcan, ¿no? Cuando no hace falta que tomemos decisiones tan rápidas. Ahí es cuando podemos pensar despacio, ¿sí? En ese sentido, cuando tú frenas el impulso rápido, ¿no? De la ansiedad y le das cabida a tu cerebro reflexivo de paro, pienso desde otro prisma, recojo, si puedo ahorrarme la respuesta ahora, me la ahorro y ahora después, etcétera, etcétera, desde ahí ya no tirarás de heurísticos. El de heurísticos se desmonta rápido. A la que coges información y la piensas y la trabajas, ya se te va el heurístico, ¿vale? Es simplemente eso. Pero en el día a día tiramos de una barbaridad de heurísticos porque nos funcionan, si no acabaríamos agotados. La economía cognitiva es importante también. No hace falta repensarlo todo, es agotador. Hay cosas que ya va bien que las hagan los heurísticos. El tema es cuando yo quiero y cuando no quiero. Esa es la clave de todo. Cuando yo me activo y cuando me desactivo. Cuando uso un cerebro irracional o cuando uso el cerebro racional. Ahí está la clave de todo, en el control mental. ¿Y la otra pregunta? ¿Cuál era? De ¿Cómo miedo a controlar los preocuparse, ¿no? miedos que nos genera la ansiedad?
¿Cómo controlar los miedos que nos generan ansiedad? Claro, esta es complicada. La ansiedad es miedo. El miedo y la ansiedad es prácticamente lo mismo. La ansiedad le damos un componente más anticipatorio y el miedo es más una emoción. ¿Tenía más irte tú? No me viniste un poquito que rentar. Ahí, vamos a silenciar, disculpad, ya. El miedo es una emoción más primaria, más universal. La ansiedad es un pelín más sofisticada y es más anticipatoria. O sea, es normal que la ansiedad nos dé miedo porque no nos gusta. Siempre de base, para responderte, ¿sí? Sin darle demasiadas vueltas, la ansiedad se tiene que trabajar de cara. O sea, la ansiedad se tiene que especificar. Generalmente no se tiene ansiedad a nada, se tiene ansiedad a algo. Si a ti te da miedo la ansiedad es por qué ansiedad estás teniendo, cómo se te manifiesta la ansiedad, de qué te produce ansiedad, de qué tienes miedo de que te dé un ataque de ansiedad en medio de la calle, la gente se ríe de ti o te vea como una enferma, tienes miedo a sentirte enferma, estás enferma en realidad, tal. Y se va trabajando desde ahí, ¿vale? O sea, hay que concretarlo mucho. Más allá de las técnicas fisiológicas, ¿eh? Pero en general es definir qué te genera ansiedad, intentar trabajarlo desde ahí. Eso hace que baje el miedo a la ansiedad, ¿sí? Estupendo. Y luego la última pregunta que tenemos de la compañera Marta, no entiendo muy qué significa disponibilidad. Estaba en la tabla. Disponibilidad. Es la información que tengo más reciente en la cabeza. Si lo último que he escuchado es, yo que sé, que ha habido una dana, ¿no? Una gota fría y empieza a llover, diré, ostras, está viniendo la dana, ¿no? Porque es lo que tengo más disponible en la cabeza. A lo mejor no tiene nada que ver, la dana estaba a otro país, ¿no? A otra región súper lejos, ¿no? Pero como yo he escuchado, llevo 2 días escuchando tormentas, dana, ¿no? Desastre, y ahora veo que empieza a llover rápido, lo que tengo más disponible es catástrofe. Fijaos que es adaptativo, ¿no? Una respuesta rápida. Si realmente viene una catástrofe, lo que tienes que hacer es correr rápido, ¿no? Desastre, llueve, me voy. ¿Sabes? Lo que pasa que es ahí puedes tú o dar una respuesta visceral de la amígdala si toca, o puedes decir, espérate, voy a pensar, ¿dónde fue la dana? Ah, fue a 500 kilómetros de aquí. Vale. ¿Aquí han dado algún aviso de dana? No. ¿Qué puedo hacer? A ver, voy a mirar el tiempo a ver qué pone, ¿no? Pone una lluvia torrencial, a ver, yo miro y sé un poquito de nubes o no tengo ni idea, pero yo qué sé, veo que no parece que sea tanto, además está muy lejos, no puede llegar la dana de allá aquí en un día. Mientras yo estoy haciendo este proceso, ya estoy hablando desde mi cerebro frontal, no desde amígdala que me dice, dana, 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 corre, 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 corre. José, ves a buscar a los niños al cole, ¿sabes? O sea, la primera respuesta visceral desde la ansiedad es tirar del heurístico de disponibilidad. Ha habido una dana, una tormenta que ha generado un desastre y yo desde aquí rápido, pum, tomo una decisión de coger a los niños, vámonos a casa, encerrémonos, que nos vamos a morir, ¿no? Pero si yo digo, espérate, vamos a calibrar bien esta información, vamos a pensar, voy a coger elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estoy trabajando desde aquí y freno la conducta impulsiva, ¿sí? A lo mejor al final llego a la misma conclusión de que hay que correr e irse para casa, pero la he hecho desde otro punto. He pensado desde aquí y no desde aquí. ¿Sí? No sé si te he respondido. Bueno, súper claro. De hecho, la compañera ha dicho que gracias, con lo cual entiendo que también ha sido súper claro. Bueno, Gracias. no hay más preguntas, entonces por respetar también los tiempos, si os parece vamos finalizando, no sin antes, Joan, darte las gracias por la magnífica exposición y a todos los que nos habéis acompañado igualmente, gracias. Ahora os enviaremos un correo con los materiales didácticos y también os recordaremos las siguientes fechas, que os voy a hacer un repaso rápido, aunque lo vais a tener en el correo. El siguiente encuentro, que es Entre Togas, que como comentábamos era la novedad de esta edición, que es un espacio donde vamos a compartir conversaciones entre jueces y abogados. El primer encuentro va a ser el 11 de noviembre en el Salón de Actos y vamos a contar con el juez de familia Juan Pablo, que conversará con una abogada y una moderadora que también es abogada para plantearle y que les podáis plantear vosotros en primera persona pues, esos retos a los que os enfrentáis en esa relación entre la judicatura y la abogacía. Luego, el siguiente taller online, en formato online como el de Joan, será el 17 de noviembre y el siguiente taller presencial, que como sabéis es en el Salón de Actos, será el 3 de noviembre, con lo cual tenemos 3 citas en noviembre. El 3 con el taller presencial, el 11 de noviembre con la novedad de Entre Togas y el 17 de noviembre online como este taller. No obstante, ahora en el correo os lo detallamos.
Y bueno, sin más, muchísimas gracias a todos y nos vemos en los siguientes. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Adiós. Igual.